vamos a ir a la centralidad de la reunión, que es el escuchar la palabra del Señor y lo que Él tiene que decirnos en esta noche a través del libro de Proverbios. Así que vamos al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 9 al versículo 14. Sí, vamos a leer estos versos en los cuales vamos a seguir meditando en la sabiduría de Dios, en la sabiduría que el Señor nos ha legado a través de este escritor, Salomón, en el cual sabiamente escribió una serie de dichos en los cuales encontramos impregnado la sabiduría de Dios y lo que Él quiere para nuestras vidas. Habíamos comenzado ya hace una semana atrás, no, 2 semanas atrás, con estos discursos variados que hablaban sobre la sabiduría, sobre la conducta, sobre las riquezas, y ahora habíamos ya cubierto del versículo 1 al 8 hablando de cómo se edifica la vida bajo la sabiduría de Dios. Y habíamos visto ese contraste entre aquellos que aplican la sabiduría de Dios y aquellos que la desprecian, y habíamos visto las consecuencias de cada acto. Ahora vamos a ir a nuestra segunda sección de 5, en el cual vamos a ver sobre la congoja de andar en los caminos errados. Vamos a ver aquí básicamente sobre esos dichos de los proverbios del 9 al 14, sobre Dios hablando de qué dificultoso, qué malo, qué trágico es caminar según nuestra propia sabiduría, y cuando vivimos engañados por el pecado y la tristeza que conlleva las consecuencias de vivir en el pecado, mientras que vemos la otra parte de cómo el justo, el recto que camina según la voluntad de Dios, es guardado, es preservado, vive en alegría, vive tranquilo, vive con una conciencia limpia. Así que vamos allá. Proverbios capítulo 14, versículo 9 al versículo 14. Y dice así la escritura: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Y vamos a ir examinando verso por verso para poder encontrar lo que Dios nos quiere hablar aquí con respecto a la tristeza que conlleva andar en una vida de pecado o permanecer en una vida lejos de Dios. Lo primero que encontramos aquí es que hay una distinción en la que se hace entre los necios y las personas rectas. Obviamente sabemos que los necios es aquella persona que persiste y vive en el pecado, mientras que el recto es aquel justo que ha buscado y ha buscado, ha entendido la voluntad de Dios y camina sobre esa voluntad. La razón de por qué los necios se mofan del pecado. Estos necios, escarnecedores o burladores, en algún momento la palabra de Dios utiliza la palabra escarnecedor o burlador de forma intercambiable para dirigirse a estos necios que se mofan del pecado. La pregunta que viene a nuestras mentes es ¿por qué ellos se burlan del pecado? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué les lleva a burlarse del pecado? O, bueno, acá la interpretación debería ser o se mofan del pecado, o se burlan de las consecuencias del pecado, ¿no? Si queremos interpretar este pasaje a la vista de otras traducciones que nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacen? Bueno, la sencilla razón por la cual estos necios se burlan del pecado y aún de las consecuencias de su pecado y viven una vida temeraria sin importarle las consecuencias que puede acarrear su propia pecaminosidad es básicamente porque ellos no tienen temor de Dios. El Salmo capítulo 14, versículo 1, mira conmigo lo que dice. El Salmo capítulo 14, versículo 1 dice lo siguiente. Vamos a este pasaje. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y ahí continúa todavía eh, el salmista hablando, y esto es justamente uno de los pasajes que inserta Pablo en Romanos capítulo 3.
Y la premisa aquí es que el necio se autoconvence, autopercibe que Dios o no existe o Dios sí existe, pero no está interesado en la humanidad, así que da igual, no hay leyes morales para él, no hay consecuencias, porque para él no hay ley. Entonces, el necio lo que hace es vivir en su pecado, sobreabundar en su propio pecado, sin importarle las consecuencias, porque ya en su corazón él tiene una premisa y es que Dios no existe, no hay leyes y por tanto, si no hay una ley, no hay violación de la ley y obviamente no hay una consecuencia por violar una ley que es inexistente. Entonces, como este ser no tiene temor de Dios, por eso es que se burla del pecado y de las consecuencias de este. Así que en su corazón no concibe la idea de que hay un juicio por sus actitudes, porque de plano él concibe la idea de que no hay Dios, y si es que hubiera un Dios, este Dios no está interesado en la humanidad. Y es mucha gente que piensa así en este tiempo. No se llaman, no se autoproclaman necios, tampoco dicen ser ateos, pero simplemente en su corazón tienen esta idea. Se ha gestado esta idea, esta perspectiva en su mente y dicen, o si Dios existe, bueno, no está interesado en nosotros o de plano Dios no existe para mí dentro de mi perspectiva. El vivir en esta perspectiva al necio le da licencia, entre comillas, de vivir la vida como quiere, sin ningún tipo de arrepentimiento. Vive en una vida de pecado sin ningún tipo de arrepentimiento, por cuanto él no concibe la idea de que Dios exista y como Dios define lo que es moralmente aceptable y no, simplemente le pasa por encima de las leyes que puedan estar establecidas para vivir a sus anchas. Y es por eso que el necio se burla de esto. Sin embargo, la contraparte, la antítesis de esto que hemos visto, es los retos. En ellos hay buena voluntad. Ahora, ¿a qué se refiere con esta frase hay buena voluntad? Bueno, algunas versiones hablan de que aquellos justos reciben el favor de Dios sobre sus vidas. ¿Por qué razón? Porque ellos son la antítesis de los necios. Si bien el necio se burla del pecado y pasa por encima de las leyes y transgrede y viola continuamente la ley moral de Dios, el justo no hace eso, el justo se ciñe más bien a la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia entre un creyente y un incrédulo. Es básicamente el incrédulo vive a sus anchas, pero el creyente tiene una premisa importante en su corazón y él entiende que la palabra revelada en las escrituras es la ley de Dios y se ciñe a esa voluntad para vivir bajo esos preceptos. Entonces, de esa manera, él se deleita en agradarle a Dios al cumplir sus mandamientos. Y estos, por consecuencia, alcanzan la buena voluntad de parte del generoso corazón de Dios. O sea, que Dios derrama sus favores sobre aquellos que viven rectamente. Podemos agarrar dos pasajes que ilustran claramente esto. Y es 1 Samuel capítulo 2, versículo 26, donde obviamente se habla del profeta Samuel y cuando él va creciendo, claramente sabemos en la escritura que él no dejaba ninguna palabra de Dios caer a tierra. Y mira cómo se escribe de Samuel. Dice, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Porque tenía favor con la comunidad y tenía el favor de Dios reposando sobre su propia vida. Muy similar a lo que también se opina acerca de la vida de Jesús, cuando los evangelistas tratan de narrar o describir la vida de transición de la niñez a la adultez de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículo 52, mira lo que dice acerca de nuestro Señor y Salvador. Dice la escritura en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 52, dice lo siguiente: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si bien es cierto, el proceso de crecimiento iba dándose nuestro Señor para pasar de ser un niño a un adulto, pero a la vez también crecía en la sabiduría de Dios. Y no solamente eso, sino que los hombres veían la gracia de Dios sobre la vida de él y también Dios estaba agradado de su propio Hijo.
Así que vemos dos ejemplos muy claros, uno en el profeta Samuel y otro en nuestro Señor Jesucristo, donde el favor recae sobre los que son rectos. Sin embargo, aunque los justos se burlen del pecado, eso no los exime a ellos de que en algún momento serán juzgados por Dios mismo. Mira lo que dice el Proverbios capítulo 1, versículo 26. Aunque en algún momento ya lo he usado anteriormente para dirigirme a algunos versos muy similares a este, vamos a volver a leerlo porque es importante que tú veas el tenor que hay aquí en esta porción. Y es, mira lo que dice Proverbios 1:26. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. La sabiduría se está burlando de aquellos que se burlaron en primera instancia de él, de la sabiduría. Y mira lo que dice el versículo 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, claramente, estamos viendo que aquellos que se burlan de la sabiduría de Dios, y obviamente, recordemos la ecuación, la sabiduría, el principio de la sabiduría es que el temor de Dios, ya lo vimos al principio de esta larga serie. Así que aquellos que se burlan de Dios, aquellos que pasan por encima de su autoridad, y aquellos creen que pueden escapar en la vida tratando de esquivar a Dios en todas las etapas de su vida, pues déjeme decirle algo, es una esperanza ilusoria, es una esperanza vacía, porque en algún momento te encontrarás en un callejón sin salida y del otro lado estará el Señor para rendirte cuentas por lo que has hecho. Así que no hay forma de escapar de Dios. Con Dios no se puede jugar al policía y al ladrón porque Él sabe dónde estás, en qué momento, haciendo qué, pensando qué cosa, mirando qué objeto. Todas las cosas son conocidas por Él. Dice el autor de Hebreos, todas están desnudas completamente ante aquel que hemos de dar cuenta. Así que no hay forma. Puedes burlarte ahora, puedes reírte a tus anchas, puedes palmotear la mesa y reírte de la voluntad de Dios, pero en algún momento tendremos que darle cuenta al Señor. Así que no creas que el correr te va a llevar lejos de Él. Así que es muy claro lo que dice aquí. Hay una congoja en el corazón de aquellos que viven eh, en su pecado. De nada nos sirve vivir afianzados y perseverantes en el pecado. Todo pecado saldrá a la luz y será juzgado, pero los que hacen la voluntad del Señor serán bendecidos. Es más, la Escritura dice, permanecerán para siempre. Así que, ojo con eso. Mira lo que dice el versículo 10 ahora. El corazón conoce la amargura de su alma y el extraño no se entremeterá en su alegría. Bueno, las emociones que hay en nuestro ser, que Dios nos ha permitido tenerlas, como la inmensa tristeza o amargura del alma, como la otra parte, que es el gozo y la efervescente alegría, aunque pueden ser descritas, difícilmente pueden ser entendidas, impartidas o recibidas por otra persona. Lo que está diciendo acá Salomón es que las experiencias humanas pueden ser de alguna otra forma entendidas por alguien, pero no a cabalidad. No todas las personas pueden sentir realmente o ponerse en tus zapatos cuando tú estás o muy triste o muy alegre. Aunque la gente más empática trate de poder identificarse con lo que te pasa, las emociones en particular son muy personales. Y la tristeza como la alegría son difíciles de poder recibirlas como aquel que las porta. Así que eh, eso es básicamente lo que está diciendo Salomón aquí. Ahora, la pregunta que hacemos, ¿y esto qué tiene que ver con la congoja por los caminos cerrados? Bueno, eh, podemos llegar a pensar de que qué triste es cuando tenemos amargura y tenemos tristeza por causa del pecado. Qué triste es
que la gente no puede experimentar las emociones que tenemos por causa del pecado. Aquí claramente el contexto de este dicho es de algo triste, es amargura del corazón y también el polo opuesto de la alegría. Entonces esas emociones difícilmente pueden ser entendidas por alguien. Pero llegamos a pensar que qué importante es poder tener alegría por la alegría piadosa de hacer las cosas conforme a la voluntad, y qué triste es cuando sentimos tristeza por el pecado. Podemos pensar en algún momento de cómo Pedro y Juan, cuando dieron testimonio del Señor y perseveraban en seguir evangelizando, llega el concilio y ellos lo atrapan a estos dos apóstoles y los golpean. Dice la Escritura en Hechos capítulo 5, versículo 40 al 41, que ellos estaban gozosos de haber sido azotados por el nombre, ¿no? Por el nombre del Señor. Esta alegría que ellos experimentan, y esto vamos a verlo más adelante, porque también va a ahondar el proverbista acerca de la alegría y el corazón también. Esta alegría que ellos portan es por causa de hacer las cosas bien. No queremos, como cristianos, vivir una alegría pasajera, que eso lo vamos a ver más adelante. No queremos vivir entristecidos por causa del pecado. Queremos vivir alegres por causa de hacer las cosas de Dios de forma correcta. Y esto es lo que los discípulos estaban viviendo, era vivir la alegría y experimentar la alegría por causa de hacer las cosas correctamente. Por ejemplo, alguien que estaba triste por hacer lo incorrecto podría ser Judas. ¿Qué hizo con el Señor? Bueno, le traicionó. Dice que esa tristeza le llevó hasta la muerte. Dice que él quiso volver al templo a hablar con aquellos que le entregó a Jesús y decirle, ¿saben qué? He entregado a un inocente. Y estos hombres le dijeron, bueno, a mí nosotros no nos importa, y le tiraron las 30 monedas de plata que cayeron regadas por todo el templo, y él lo que hizo es ponerse triste porque ya lo que había hecho no tenía solución y no le quedó otra cosa que ahorcarse. Aunque si bien es cierto, las emociones Dios nos las ha dado y las emociones no pueden ser experimentadas por otra cosa, lo que sí animo es a entender que sea que sientas tristeza o sea que sientas alegría, sea una alegría basada en Dios y una tristeza basada en el arrepentimiento que Dios da por nuestros pecados. Porque de nada nos sirve estar entristecidos por el pecado sin ningún tipo de cambio y estar alegres por el pecado. Estemos alegres por hacer la voluntad de Dios y estemos tristes cuando más bien hagamos algún tipo de pecado que corte la comunión con Dios. Así que podemos pensar un poquito esto y traerlo a contexto de lo que está diciendo el proverbista. Pasemos al versículo 11. Dice, la casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Esto es muy similar a lo que en algún momento leímos en el Proverbio capítulo 12, versículo 7. Mira, es muy similar. Dice, Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Vemos estos dos polos opuestos. Vemos lo que Dios hace con los justos y vemos cómo Dios condena a los malvados. ¿Por qué causa los impíos son destruidos o serán destruidos? ¿Por qué causa? Hay un pasaje que me hizo entender por qué Dios a veces, y hago un paréntesis, por qué Dios a veces usaba a Israel para juzgar a otras naciones, o por qué Dios le decía a Israel, ve y destruye tal nación y no dejes nada de esa nación. Eh, no voy a negar que en algún momento hubo un dilema en mi mente, porque Dios permitía que Israel fuera y destruyera sin razón aparente a una nación en particular. ¿Cómo es Dios de sabio que aún, aunque no debiera darnos razones de por qué Él lo hace, nos da razones por qué a veces Dios decide destruir ciertas naciones o destruir ciertas personas en particular? En el caso de las naciones que estaban circundantes a la tierra prometida o en la misma tierra prometida a las cuales el pueblo de Israel estaba a punto de entrar, por ejemplo los amorreos, Dios nos deja saber por qué razón mandó Israel a destruirlas completamente, para poder entender un poquito este proverbio. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 4 al versículo 5. Vamos rápidamente allí para poder avanzar en nuestro estudio. Deuteronomio capítulo 9, versículo 4 al versículo 5. Y dice así la escritura. No penséis en tu corazón, dice Dios,
eh, le habla Dios al pueblo de Israel. Dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios, perdón, es Moisés hablando al pueblo de Israel las palabras de Dios. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya sacado, los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios los arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Hay un doble énfasis en este pasaje y es claramente, ¿cuál? Dice la impiedad de estas naciones. Lo dice muy claramente la misma frase, haciendo un doble énfasis en la escritura, lo cual es un principio hermenéutico para saber que lo que está, la razón fundamental por la cual Dios destruía esas naciones y utilizaba a Israel como el juicio que Dios traería a esas naciones, o el vehículo del juicio, o el canal por el cual él emite su juicio, era Israel, y era la razón fundamental para esas naciones, era su impiedad, su impiedad. Así que, ¿por qué razón Dios castiga al impío y dice lo dejará asolado, ¿no? Deshabitado completamente, su habitación, su familia, todo lo que tiene que ver con él, por su impiedad? Por eso le cataloga con este adjetivo calificativo de impío, ¿no? Sin pacto. Alguien que está lejos del pacto de Dios, alguien que no le importa el pacto de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Lo va a desarraigar, ¿no? Y hoy entendemos un poquito y cogemos más fuerza la idea de por qué Dios invita a su juicio. Antes, previamente seguro vieron advertencias y emite su juicio después de haber sobrepasado la paciencia de Dios. Entonces, los pecadores, los impíos, van a ser atribulados de parte de Dios. Y lo vemos muy claramente en este pasaje de la Escritura. Mira lo que dice Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¡Wow! Esto me pareció, cuando estuvimos estudiando el Proverbios capítulo 11, hablé de esto, me pareció, me dejó la piel de gallina cuando lo leí, ¿no? Dios justo, el justo es librado por la mano de Dios de la tribulación y pone en lugar suyo como un sustituto al impío, dice. Qué increíble. Sin embargo, la contraparte de esto, del impío, es el justo. Y dice, florecerán sus tiendas. ¿A qué se refiere con esto? Que Dios tiene el deseo de bendecir al justo. Y efectivamente lo hace. Dios bendice al justo. Dios bendice a sus hijos. Dios bendice a todo aquel que coloca su esperanza en Jesús, en Dios. Desde los santos de la antigüedad hasta el tiempo neotestamentario, todos aquellos que han puesto su confianza en Dios han sido bendecidos por Dios de manera poderosa. Si quieres, para que lo puedas leer en casa, puedes leer el Salmo 112 y te va a dar una perspectiva más completa de cómo Dios bendice al justo. Así que ahí te lo dejo de tarea. Entonces, qué importante es entender que ser justo, es importante entender que debemos de ser justos a pesar de que seamos presionados a abandonar el camino. Esta es la mejor decisión que puedes tomar, porque a la larga, por Dios hemos de ser recompensados o juzgados. Así que ten mucho cuidado de qué camino estás caminando, valga la redundancia. ¿Para dónde estás yendo? ¿Hacia dónde te dirigen tus pasos? ¿Eres realmente un justo que espera en el Señor? ¿O tal vez eres un impío que estás burlándote de la voluntad de Dios? Ten mucho cuidado hacia dónde estás llevando y hacia dónde estás conduciendo tu destino eterno. Y pareciera que la pluma de Salomón vaya hacia un punto en específico porque nos lleva esto al versículo 12, donde va tomando cuerpo un poco esto de la congoja del camino errado. Y dice Salomón aquí, Dios hablando a través de sus labios, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Así como el camino ancho que habla nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 13, así como el camino ancho pareciere de fácil acceso, recordemos lo que dijo Jesús,
lleva a la muerte. Sin embargo, el camino angosto, que aunque parece complicado, incómodo, intransitable, este camino lleva a la vida. Mateo capítulo 7, versículo 14. No todos los caminos son correctos, mi amado amigo y hermano. No todas las promesas del pecado efectivamente se cumplen. Sus promesas son la seductora carnada que esconde el agudo y asesino anzuelo, que después de haber sido tragado nos producirá la muerte segura. Ten siempre presente eso. El pecado te muestra la carnada y esconde el agudo anzuelo. Tragas los beneficios que, entre comillas, el pecado da. Sin embargo, hay caminos que parecen derecho, pero su final son de muerte. Pueden ser y parecer para ti derechos, desde tu perspectiva, pero para la voluntad de Dios son caminos torcidos que sí o sí te llevarán hacia el mal. Asimismo, los caminos del pecado parecieran correctos y efectivamente el hombre los percibe así porque está engañado por el engaño del pecado. Al final, el hombre sacia su codicia y el pecado obtiene a su víctima. Interesante. El hombre en el pecado sacia su codicia y el pecado obtiene una víctima. Ten mucho cuidado. Delante de los hombres, cuando esta dinámica sucede de que el hombre sacia su codicia y el pecado tiene su víctima, encontramos una perversa simbiosis. Donde encontramos que el pecado se vale del pecador y el pecador se vale del pecado. Al final el pecador muere y el pecado tiene una víctima más para sí mismo. Esto nos enseña a prever futuros pecados, siendo vigilantes del engaño del pecado y buscando siempre inclinarnos hacia la voluntad de Dios. Ten mucho cuidado con los caminos en los cuales estás caminando. Ten mucho cuidado hacia dónde van tus pasos. Un pequeño pecado, como diría la Escritura, un poco de levadura, leuda toda la masa. Ten cuidado, mucho cuidado. Lo que a ti te parece no grotesco, no pecaminoso, no alarmante, es el pecado maquillándose hermosamente para atraparte y seducirte. Ten mucho cuidado, porque muchos hombres piadosos, grandes personas, excelentes siervos, han caído por el engaño del pecado. Así que, como diría alguien por ahí, ojito, ojito. Vamos a ver más. Dice, vamos a ver por aquí hay otro verso más y vamos ya acercándonos al final. Versículo 13 dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Pareciera que no tuviera algún tipo de secuencia lo que Salomón está diciendo. Pareciera que disparara balas de dichos a diestra y siniestra, pero si tú notas y encuentras, hay cierto sentido en esto, porque hemos visto que el necio se burla del pecado, pero sin embargo eso va a ser tristeza para su vida. Las personas no podrán conocer los sentimientos que nosotros sentimos y por ende no van a experimentarlo. Así que no sufras por esos sentimientos que puede producir el pecado sobre nuestras vidas. Ten cuidado y mucho temor porque dice la Escritura que para los impíos no hay nada bueno, serán asolados. Sin embargo, si permaneces justo, eres como una palmera verde que siempre está floreciendo. Recuerda el Salmo capítulo 1. Vas a ser ese árbol junto a corrientes de agua que siempre está floreciendo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Si no vemos nuestros caminos y no nos examinamos si estamos correctamente en la fe, podemos estar caminando en pasos y en senderos que no son correctos. Y aunque percibamos que estos parecieren buenos e inocentes, al final esconden el veneno mortal de una víbora. Podemos tratar de vivir la vida con cierto cinismo, pero indudablemente no podemos sostener una mentira mucho tiempo. Ten cuidado con eso también. Las mentiras tienen patas cortas, decía mi madre. Y también la mentira no podemos sostenerla todo el tiempo. ¿Por qué?
Aunque la risa tendrá, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término, o sea, el final de la alegría es congoja. Y esto pasa en un corazón que está viviendo una doble vida, que es como un payaso, que se maquilla para hacer feliz para otros y hacer reír a otros, pero él mismo está muy triste por dentro. La nueva traducción viviente lo interpreta o lo traduce de la siguiente manera: la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Me encantó esa traducción. Me encantó esa traducción porque lo dice muy claramente. Mira, amado hermano, la risa puede maquillar una gran tristeza, como el maquillaje de un payaso, como lo dije hace un momento. Aunque triste, tiene que seguir sonriendo para el público que le ve. Podemos fingir la risa, podemos tener una efímera alegría, pero eso no significa que detrás de ello no hay un corazón hecho trizas. Debemos de valorar la risa y la alegría piadosa que da Dios en una correcta relación con Él, el gozo. Sin embargo, andar por la vida fingiendo algo que no somos y viviendo para los demás, para el público, con sonrisas y con alegría fingida de un corazón que realmente no está feliz ni está gozoso, es algo triste, porque es una carga muy pesada. Tratar de estar entero para las personas cuando por dentro estamos hechos trizas. ¿Qué podemos pensar acerca de esto? La maldad y las consecuencias, aunque maquilladas con indiferencia, al final del día y en la soledad de la privacidad, hunden el corazón en tristeza. Puedes realmente sostener una sonrisa de oreja a oreja y estar mal con Dios. Puedes realmente reír con las personas a tu alrededor y ser la persona más alegre, pero tu corazón realmente sabe el estado en el cual se encuentra. Y eso nos lleva a pensar un poquito lo que hemos dicho hace un momento, que nadie conoce realmente el estado de nuestro corazón, solamente Dios. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas, si siempre estás cansado de estar sonriendo, estás cansado de estar siendo feliz para otros, cuando realmente tu corazón esconde una honda tristeza, la respuesta no es fingir. La respuesta no es sostener esta mentira que pesa mucho. La forma de poder vivir la vida no es evitando eso que produce el dolor. No es poner la mente sobre las emociones. Nada de eso te va a poder, nada de eso va a mitigar el dolor que hay en el corazón. ¿Qué es la solución? Conocer a Cristo. La verdadera felicidad y el verdadero gozo se desprende de conocer al Señor y de recibir sus eternos cuidados. Él provee una felicidad que será permanente y no hipócrita. Tu corazón no va a ser feliz hasta que Dios lo haga feliz. Mira, esto nos lleva al último versículo, que esta es la cereza sobre la torta. Lo dejé para el final. Vamos a ver. Mira lo que dice aquí en el versículo 14. Y esto fue muy bonito. Y lo vas a ver. Versículo 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Quédate ahí en tu asiento, no te muevas. Lo que viene a continuación es muy bonito. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está diciendo Salomón en este pasaje de la Escritura? Dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Dice. Comencemos por ahí. Para el malvado, para el pecador, en algún momento, sus propias maldades, que en algún momento fueron un deleitoso bocado, ahora se han vuelto un asqueroso potaje. Lo que en algún momento para el pecador fue un bocado deleitoso, empalagoso, delicioso, el pecado se tornó en un asqueroso potaje, en algo detestable, abominable, aborrecible. Porque está hastiado, está cansado, está hasta la médula de seguir viviendo de la manera en la que vive. Ha llegado a un punto de quiebre, quiere salirse de donde está. Pero es mucho lo que ha hecho y está muy envuelto para retroceder. Simplemente está tan embarrado y hundido que si él sigue pataleando, se hundirá más. Qué triste, ¿no? Qué penoso. Por eso, y escucha bien,
Abre tu corazón, tu entendimiento espiritual y escucha bien. Es por eso que Cristo decía lo siguiente. Conéctalo en tu mente. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice así el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Este hombre que está hastiado de sus caminos necesita escuchar esta buena noticia. ¿Cuánto quebranto hay en aquellos que, aunque ya no lo quieren, tienen que seguir viviendo y tragando los errores y los pecados que cometieron? Pero Cristo es la salida. Pon tu plena confianza en Él. Dile de tu hartazgo. Confiésale cómo odias el estar comiendo del vómito del que trata de escapar día con día. Dile que estás harto. Oh, hombre, ten por seguro que el Cristo de la gloria ha de oír tu desesperada oración. Pero mira cuánta gracia, que tú por lo menos ya llegaste a detestar el pecado que antes te embelezaba. Vas cerca de la vida eterna. Solo abre tus labios e implora la limpieza de tus pecados y ríndete completamente ante el Señor. Oh hombre, ten por seguro que el Cristo de la gloria ha de oír tu desesperada oración. El necio está harto de sus caminos. ¿Sabes por qué el necio tiene que esconder su dolor tras una sonrisa falsa? Es porque está harto de sus caminos. ¿Estás harto de tus caminos? ¿Estás harto de donde te ha llevado el pecado? Te sientas al borde de tu cama y dices, estoy completamente cansado. Te rascas la cabeza, un nudo en la garganta, lágrimas brotan de tus ojos, tu corazón siente un hondo vacío y estás cansado. No puedes más. Cada día te sabe igual. Cada momento es lo mismo. Es la rueda del hámster. Es una completa tontería tu vida. Tus decisiones, tus preferencias, tus elecciones te han llevado hasta ese hondo lugar tan profundo y no puedes salir de allí. ¿Estás harto? Te doy una buena noticia. Cristo Jesús puede libertarte. Él liberta a los oprimidos. Él saca de esclavitud a los hombres. Él puede libertarte. Dile, abre tus labios, confiésale tu hartazgo, dile que estás cansado, dile que no puedes cargar más ese gran peso. Déjalo al pie de la cruz. Confiesa a Jesús, acércate a Él, rinde tu corazón. No sigas corriendo, no sigas escapando. Es inútil. Mírame a los ojos, es completamente inútil que escapes. Solo el Señor puede librarte. Pero si estás harto, oh bendita oportunidad que Dios te ha dado, porque podría dejarte Él en ese mismo deseo de vivir revolcándote día con día en el pecado sin encontrar la diferencia entre un día y otro. Pero, oh bendita misericordia que te ha hecho estar harto hoy de ese pecado que pesa sobre tus hombros. Dios te está llamando. Dios quiere que endereces tus caminos porque te parecieron derechos, pero son de muerte. Te parecieron deleitosos, pero son amargos. Necesitas de Jesús. ¿Para qué? Para estar como el segundo hombre. Dice, el hombre de bien estará contento del suyo. Ahí está la otra parte. Este hombre ahora está contento. Ahora está feliz. Ahora puede sonreír. La escritura no dice que este hombre sea el mismo. Ni siquiera el proverbista lo está sugiriendo. Pero déjame decirte a ti, amigo o amiga, amado hermano que me oyes, ya terminando. ¿Acaso este hombre que está feliz con su camino no fue en algún momento
uno que se hartó del camino que llevaba? Claro que sí. ¿Estás feliz con el camino que llevas ahora que confías en Jesús? Ahora que Él es tu esperanza, ahora que Él es tu camino, ahora aquel que levanta tus manos para que no te rindas, aquel que guía tus pasos, aquel que aliviana tu peso, aquel que está contigo y en tu corazón, aquel que siempre te está esforzando. ¿Acaso no amas el camino en el cual el Señor te atrajo? ¿Y por qué fue? Porque comenzaste odiando donde estabas. Gloria al Señor. Comenzaste odiando el camino en el que estabas y el Señor Jesucristo te quitó de allí. Poderosamente te sacó de las manos del infierno para Él. Gloria sea el Señor. Bendito sea el Señor, que la única forma de estar contentos y en paz con nuestros pasos es cuando andamos en sus caminos. Creo que quedó muy claro este proverbio, ¿no? Yo creo que sí. Así que en este momento en que vamos a orar, amigo, amiga, si tú no conoces al Señor, no creo que puedas sobreabundar más en palabras de las que ya he dicho. Necesitas a Jesús, no hay más vuelta que darle. Si quieres buscar más argumentos, perdóname, pero allá tú. La única solución está en Cristo. O lo tomas o lo dejas. No hay más. Dios no seguirá suplicando como un mendigo para que te acerques. Tú necesitas de Él. Él no necesita de ti. Él te está dando el favor inmerecido de tenerle a Él y tener todos los beneficios que Él puede darte. Una alegría que jamás podrás explicar. Pero si lo rehusas tenerle, lastimosamente no hay nada más que puedo hacer. Amado hermano, tú que me escuchas, ¿estás agradecido con el Señor? Bueno, ese es un momento en que des gracias a Dios en oración.